estructuración de la plantilla. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias manifestáronse fai unos días a les puertes de la Xunta General del Principado. Muy bones a todos y a todos. Estas son las noticias de la semana nalderiques de Asturias. Después de la fola de quemes del pasado mes de avientu, los bomberos pidieron al consellero de Presidencia que se sienten a asustar una millona en la gestión del servicio para evitar que los empleados veanse saturados. El secretario del Comité de Empresa, Pelayo Evia, contónos cuáles son las necesidades de los bomberos del SEPA. Bueno, el conflicto que hay en el servicio de emergencias del Principado no es nuevo. Ya llevamos meses con movilizaciones, ya el año pasado ya hubo movilizaciones y es una cosa, bueno, ya sabida por todos. Aquí lo que hay es una falta, estamos muy faltos de personal y el que tenemos, pues entendemos que está muy mal organizado. El problema que tenemos, que el gobierno regional nos hace oídos sordos a todo, no tiene voluntad de diálogo de ningún tipo. Y así que después de esta durísima campaña de incendios forestales que hemos vivido, una falta total de voluntad de diálogo, un diálogo para analizar lo sucedido, para ver los errores para no repetirlos, un diálogo para ver cómo se podría mejorar el servicio, mejorar la seguridad de los intervinientes. Realmente después de este boom que tuvo en la prensa los incendios, ahora la actitud real, el interés real por el servicio de emergencias, por la seguridad de todos, vemos que es nula. Sí, tenemos una plantilla muy justina para atender prácticamente el día a día y cuando sobreviene alguna incidencia o alguna coincidencia de emergencias, pues nos vemos con el agua al cuello. El problema es que los que estamos yendo uno solo a los incendios somos nosotros, no son ellos. Entonces por ellos a ellos no les corre prisa organizar esto. Los que quedan dos para tener varios concejos somos nosotros y los que vamos uno solo al incendio somos nosotros, no ellos. Entonces no les corre tanta prisa como a nosotros. Este martes presentóse na Xunta General una proposición de reforma electoral por parte de PSOE, Ciudadanos y Izquierdas Unidas. La reforma caltién les tres circunscripciones contempla les llistes abiertes, la obligatoriedad de celebrar primarias o el aumento de incompatibilidades. Los impulsores de esta reforma dicen que es pionera, vanguardista y valiente. Podemos decir que hay un texto positivo pero que lo amelloraría. A lo último foro IPP non creen que sea prioritaria para Asturias y que non esmolez a los asturianos y asturianas. Esta ley obedece desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las aportaciones de Ciudadanos, a tres objetivos básicos. El primero, la igualdad de voto de cada persona en Asturias, independientemente del municipio donde resida. Nuestra opción de máximos en el diálogo y en la negociación hubiese sido que hubiese habido una circunscripción única en Asturias. Hemos aparcado esta exigencia de máximos porque el resto de los grupos políticos, excepto Izquierda Unida, que está de acuerdo con ello, no lo veían así y se mantienen las tres circunscripciones electorales a la que se les atribuyen un número de diputados diferente, proporcional al número de habitantes que tienen. Y además hay unos restos en los que se van a elegir otros 10 diputados con el resto de los votos, de manera que se garantiza la proporcionalidad del voto y la utilidad de todos y cada uno de los votos. Considero que es un proyecto de ley pionero, vanguardista, creo que valiente en relación a la regeneración de la vida política en Asturias y que además tiene apoyos suficientes. Y ha habido un proceso, primeramente la legislatura pasada, pero también en esta legislatura, de aportación, de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, que ha demostrado que las diferencias entre estas cuatro fuerzas políticas son menores. Es decir, nuestras coincidencias en el sistema electoral. Es decir, la reforma del sistema electoral para lograr que un asturiano o asturiana sea un voto son totales. Una propuesta de reforma de la ley electoral que contenga los requisitos esenciales: mayoría suficiente, sólida, estabilidad, innovación y modernidad para una ley electoral que le ha llegado el momento de iniciar su transformación y su reforma. Más transparencia, más democracia, más participación. Y eso, lógicamente, no puede más que considerarse como un acontecimiento positivo. Y es una ocasión muy adecuada
para que haya un gran acuerdo político en esta Cámara, que bien necesitado de ello estamos. Nuestra perspectiva, no cabe duda que es una perspectiva positiva, nos parece que es un avance con respecto a lo que existe en la línea que nosotros defendemos desde el primer momento, que es que una persona, un voto. Nosotros contribuiremos a mejorar aún más el actual texto. Creemos que la línea es la adecuada, que mejora la representatividad de los electores sobre las decisiones que tomen los electores asturianos, y bueno, vamos a trabajar en ello, todavía queda recorrido. Desde Foro consideramos que esta no es en absoluto una de las prioridades que tiene Asturias en estos momentos, por más que sí lo sea para estos tres partidos implicados, concretamente por el acuerdo entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, por ese acuerdo de investidura, y también en el caso de Ciudadanos. Por lo tanto, en estos casos concretos de estos partidos, creemos que los objetivos son más bien de interés partidista y de cierto oportunismo. El politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Complutense en Madrid, Jorge Bestringe, atendió a las cámaras de Alderiques de Asturias en Xixón. Con él falamos de la situación política actual y de los resultados postelectorales. Esto fue lo que nos contó. Encontrámonos aquí en Alderiques de Asturias con Jorge Bestringe, como decimos, profesor, politólogo. Jorge, muchísimas gracias por atender a Alderiques de Asturias. Encantado, hombre, encantado. Jorge, una de las cuestiones que nos prestaba preguntar y era un poco sobre el tema de cómo ve usted la situación del Estado español. Bueno, el Estado español no va a desaparecer ni se va a hundir en el mar. Lo que pasa es que en España estamos demasiado acostumbrados a que se buscan mayorías absolutas o mayorías sencillas, pero mayorías, y esta vez pues no es fácil. Pero no es una mala noticia, es una buena noticia. Yo creo que lo peor que ha pasado en la democracia española han sido las mayorías absolutas, tanto cuando las tuvo Felipe González, como cuando las tuvo Aznar, como cuando las tuvo el futuro expresidente, el señor Rajoy. Yo creo que haya coaliciones es bueno, primero porque tienes que tener en cuenta también los intereses y los valores de los demás, porque tienes que ajustar tu programa en función de eso, y porque España no es ya un país para imposiciones. Yo comprendo que hay una gran herencia, gran entre comillas, herencia al franquismo, que es el miedo, pero ya el miedo en España se está perdiendo. Y si no, pregúntesele a la gente de Podemos o a la gente del 15M. La broma esta del poder dice y yo acato se ha terminado. Decía usted en la respuesta que decía que expresidente Rajoy, ¿está seguro que no va a ser presidente Mariano Rajoy? Yo creo que no, eso nunca se puede asegurar, pero yo creo que no. Yo creo que va a surgir probablemente en torno a Pedro Sánchez, junto al Partido Socialista, junto con Podemos, junto con alguna posibilidad. Pero esto no significa que Podemos vaya a gobernar, son cosas diferentes. Una cosa es dar el aval, el voto en la investidura a un candidato, y después el candidato hace su gobierno y apechuga a él. Y luego, evidentemente, para que se le dé el voto al candidato en el momento de la investidura, el candidato tiene que comprometerse a una serie de puntos que si luego los cumplen no hay problema, y si luego no los cumplen, moción de censura y con su padre y su madre. Usted decía una cuestión que nos parece interesante, que en España estamos acostumbrados a lo que serían gobiernos sin mayoría absoluta, ¿no? Parece que el político está incómodo, no el gobernante. El gobernante está tan acostumbrado a tener mayoría absoluta que cuando ve que no la tiene ya no sabe qué hacer, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, pues habrá que aprender. No para nada. Y en otros, además hay usted que y el politólogo, hay en otros países ejemplos de acuerdos en países muy avanzados que no hay ningún problema para gobernar. Claro, por ejemplo, hasta en Inglaterra, que tiene un sistema electoral muy mayoritario, y sin embargo muchas veces ha habido gobiernos de coalición. En Francia el sistema es un sistema más complicado, pero aún así la mayoría gubernamental en Francia es plural. Están los centristas, están los antiguos gaullistas, están los republicanos, que son los sarkozistas, eso es complicado. Y ahora, por ejemplo, evidentemente, bueno, pues en la mayoría que mantiene al desastre de presidente, que es François Hollande, están los socialistas, están una parte de los comunistas, están los ecologistas, están los llamados radicales socialistas, que no son ni radicales ni socialistas, pero bueno, se llaman así. O sea, son compuestos. Sí. Esto de que el PP fuera él solo el que mandaba y que no tuviera que rendir cuentas ante nadie, ha sido una catástrofe en este país, porque estos pusieron el piloto automático y por poco, vamos, nos echan al Mediterráneo. También no somos un programa de televisión meramente asturiano. Aquí en Asturias tenemos otra situación, que lleva un partido socialista, que lleva gobernando muchos años en Asturias y que no tiene tampoco mayoría absoluta, tiene el apoyo para la investidura de Izquierdas Unidas de Asturias, pero también sientes incómodos, prorrogan unos presupuestos, volvemos al mismo tema, que no están acostumbrados a llegar a acuerdos, ¿no? Angelitos. Ya. Que están... Se apañen. Sí, que tienen claro, que... Es que si no hay poder. Ya.
tienen que, digamos que lo que usted piensa allí, que el aparecer otras fuerzas políticas, como por ejemplo el caso de Podemos, fai que estén más fiscalizados las mayorías absolutas, o por lo menos... Mira, el hecho de que un gobernante no tenga mayoría absoluta equivale a que evidentemente puede perder el poder, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la derecha, que un día Fraga me decía que Bestringe, es usted un débil por no haber destituido a tal o cual presidente. Recuerde usted que ahorcar de vez en cuando a un almirante hace que los demás naveguen mejor. Entonces la amenaza sobre un gobernante que está apoyado por una mayoría no absoluta, sino una mayoría compuesta, hace que naveguen mejor. Y ya para rematar, destacó usted en los últimos tiempos en digamos, suscitar mucho o apoyar mucho el tema de Podemos. ¿Qué parece este tema de Podemos? En asturiano decimos folona, esta ola que apareció con Podemos, se parece que removió todo esto de la transición que tanto se fala. Bueno, es la vuelta del pueblo, o sea, el pueblo al menos a la escena, al poder no sé si se logrará o no, pero al menos a la escena, que se le escuche, ¿no? Que se le oiga. Yo, con toda franqueza, ¿sabes? Yo tengo mis años y... Bueno, en fin, un día le pegué una bronca a mis alumnos, una bronca descomunal. Nos da vergüenza, aquí no se mueve nadie, aquí están los jóvenes italianos, los jóvenes griegos, los jóvenes alemanes, los jóvenes franceses. Todos con la cabeza gacha, así. Vosotros, 20 euros, papá, dame 20 euros para sacar a la rubia o a la morena, da lo mismo, ¿verdad? Fin de semana y ya está. Un mes después surgió el 15M y tuve que pedir perdón. Claro, perdón, vale. Bueno, pues el 15M es esto. Dice, no, es que lleva rastas, cojonudo, que lleve rastas, que lleve lo que le dé la gana, que llegue la gente de a pie, la gente normal. Si es que cuando una élite está demasiado tiempo en el poder, se corta de la población. Ya no representa a la población, ya obra para ella. Por eso hay tantos casos de corrupción. Porque lo único que están pensando es en embolsar. Ya a la gente les importa un bledo. Como te expliqué en la conferencia, ¿tú crees que es normal en un país europeo que haya desahucios por impago de hipoteca el 24 de diciembre a las 11 de la noche? Por Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿No tienen corazón? ¿Tienen una piedra aquí o qué? Que se vayan. Ahora, escobazo. Pues que vengan otros. Pues vamos a ver lo que pasa. Agradecemos que atendiera al Derique de Estudio. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, de verdad. Vamos a hacer una posa para la publicidad y a la vuelta van a acompañarnos en el plató 3 grafiteros. Con ellos vamos a hablar de la situación actual del grafiti en Asturias, entre otros temas. 1 minuto y estamos de vuelta. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Viajes Macondo lleva una esencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifas a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con las mínimas exmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertas y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules de Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería, acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Hoy vamos a hablar de graffiti, de dónde se puede pintar, los problemas legales que pueden tener los grafiteros y como lleve en nuestro programa para dedicar de este tema y de este asunto fonderamente vamos a presentar a todo lo que lleva nuestra mesa de hoy. Entramos la mío mandrecha con Marcos y David. Marcos y David, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros estos grafiteros, gracias. Gracias. Y a la mío manzorga Chema, muchas gracias.
Vamos introducir una serie de temas como el Bezo en el noso programa, vamos ir falando deste tema de lo que é el graffiti, pero antes decir a todos e a todos que poder seguirnos, interactuar con nós nel hashtag alderiquesgraffiti, también tenemos el nuestro Twitter alderiquesdast y podéis seguir, pues darles vuestras opiniones a lo largo de este programa. A lo primero, podemos definir un pouco el graffiti como ese arte urbano, fai referencia un pouco a ese arte nakai, pero lo que me prestaba ayer, una primera entuga que vos pongo enriba a la mesa, ¿qué supón para vosotros el pintar? Bueno, yo a lo largo de mi vida he sufrido diferentes procesos, ¿no? de lo que respecta al graffiti, y en determinadas etapas de mi vida pues tenía un significado diferente. No es lo mismo, por ejemplo, lo que significaba o lo que representaba para mí el graffiti en unos inicios cuando yo era más joven, ¿no? Que lo que significa ahora. Ahora actualmente pues entonces el graffiti para mí tiene un significado como un aporte plástico aditivo, o sea, a lo que yo pueda hacer, ¿no? Aparte del graffiti, ¿no? Pues ya sea como ilustración o ya sea como tipo de arte o expresión artística. Entonces es un complemento más ahora actualmente dentro de mi vida, una forma más de poder expresar lo que puedo tener yo dentro de la cabeza o lo que puedo sentir en determinados momentos. Chema, por ejemplo, para ti, ¿qué es el graffiti? ¿Qué supone el graffiti? O el pintar, vamos. En mi vida, en principio, divertirse y pasarlo bien haciéndolo. Y aprender y compartir. Y para rematar, David, ¿para ti qué es el graffiti? Yo, relajación. Y una forma más de eso, de otra forma de dibujar, pintar. Sí, y un poco como... Porque, bueno, lo que comentábamos en antes, ¿no? Que una de las... cuestiones que siempre se fala de esto del graffiti, ¿no? Cuando la xente ve pues, determinados lugares pintados, y el tema de la situación de esos donde está pintado y también los problemas legales, ¿no? ¿A qué vos enfrentáis cuando pintáis un lugar? ¿Hay problemas legales que nos podéis contar? Bueno, pues obviamente a que te pueda caer una multa, o la gente todavía, aún así, estando en los tiempos en los que estamos, no acaba de aceptar del todo lo que es aunque mismamente esta expresión artística o como la que queremos denominar, dependiendo de cada uno significará una cosa u otra, ¿no? Pero sí, si nos vamos a unos derroteros ya internacionales y tal, ya tienen un punto de mira con respecto al grafite totalmente diferente a lo que todavía seguimos un poco anclados aquí, ¿no? Todavía lo seguimos viendo como un carácter vandálico, que aunque sí que tenga determinado cierto carácter vandálico en una de sus vertientes y tal, y en sus inicios pudiera tener ese aspecto vandálico, es como que todavía seguimos resistiéndonos un poco a cambiar ese concepto. Entonces sí que, claro, sobre todo cuando los chavales cuando empiezan y tal, pues empiezan en las calles firmando lo que sea, pues sí que se atienen a unas determinadas pues multas o sanciones de este tipo. Luego, según vas creciendo y tal, bueno, hay gente que sigue teniendo un poco ese objetivo, ¿no? Y ese derrotero de graffiti como arte ilegal, de protesta, etcétera, ¿no? Y luego hay otra gente que de alguna manera la lucha la lleva por otro lado, por otra vía, como de tal manera de intentar un poco representar el graffiti como algo digno, ¿no? Una expresión artística más, no algo que la gente lo siga viendo como algo perjudicial o malicioso para la sociedad o para el individuo o para las instalaciones más bien, ¿no? Urbanas, sino no solamente como una manera de desenlucir, ¿no? Una pared, sino de enlucir la pared, o sea, totalmente lo contrario, de aplicar el graffiti en zonas, en paredes que están estropeadas y de alguna manera dignificarlas, ¿no? Lucirlas, dándoles un aspecto un poco más tal. Por ejemplo, dependiendo de la zona de Asturias, esto se aplica de una manera diferente en una ciudad o en otra, ¿no? Por ejemplo, hay gente, aquí en las cuencas y tal, sí que habrá opiniones de todo tipo, pero sí que lo empiezan a ver y ya lo vieron ya desde hace tiempo de una manera totalmente diferente. Si te vas Oviedo, ese pensamiento está un poco más retraído, ya está empezando a aceptarse un poco más, pero no acaba de aceptarse del todo. En Gijón parece ser que son más abiertos de miras, entonces dependiendo un poco de la zona, pues se empieza a ver un poco el graffiti como una alternativa a todo esto que te estoy comentando, más beneficiosa que perjudicial en este aspecto, ¿no?
Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues claro, dependiendo cómo te lo apliques, normalmente la gente sigue teniendo un poco ese pensamiento como algo tal, entonces, pero normalmente cuando vas por permisos o por tal, pues no tienes problema. Luego cuando no te dan esos permisos o no te dan ese permiso para poder pintar ahí e intentas pintar en un sitio donde no molesta, ¿no? Pues puede pasar de todo. Hay sitios en los que normalmente no pasa nada, incluso pasa la gente y dependiendo de lo que estés pintando, o sea, les gusta ver eso, ¿no? Les parece bien, ¿no? De hecho, estás en un sitio que es ilegal, en teoría no puedes pintar ahí, pero no les parece bien, porque mejor que esté la pared así, que, ¿sabes? Entonces, dependiendo un poco. Nosotros, por ejemplo, ahora ya hemos crecido ya como grafiteros y como personas, entonces ya aplicamos, por ejemplo, aparte de mí, otro tipo de gente, ¿no?, que se dedica a lo mismo que yo, pues ya está empezando a tirar de asociaciones para dialogar un poco con la sociedad y los ayuntamientos para poder integrar. Es un poco el objetivo, ¿no? Integrar un poco el graffiti dentro de nuestras ciudades, dentro del mobiliario urbano. ¿Qué estáis organizando vos ya? Sí, bueno, hay asociaciones que llevan más tiempo que otras, pero sí, ahora mismo yo creo que sería un punto clave, ¿no?, donde están empezando a tirar un poco. Pues imagínate, hay una en Gijón que lleva bastante tiempo, nosotros en Oviedo pues ya llevamos así a lo tonto 2 años y ahora se está empezando a movilizar, aunque ya ha habido varios movimientos de tipo artístico más a nivel particular en la cuenca y tal. Ahora parece ser que se van a organizar, montar una asociación para intentar un poco tirar esto también. ¿Qué nos decís, David, entonces, sobre este tema que poníamos en riba a la mesa, tema este de los premios legales, ¿no? Porque la gente tiene esa imagen de lo que es el tema este del graffiti. Claro, es que problemas legales en el graffiti siempre hubo, ¿no? Cuando estás pintando una pared que en un principio no es tuya, corres el riesgo de que tengas que correr de la policía o por el contrario de que te aplaudan la gente que pasa por ahí, lo que decía Marcos, que te digan, sí, pues a mí esto gústame, no sé por qué te he legalizado, si estáis dejando al guapo. Y por ejemplo, y también normalmente lo que no le gusta a la gente y el tema de las letras, les firmes, los nombres, y si gusta ver un paisaje o un muñequín o no sé, o un coche. Sí, gusta más, o sea, que hay determinadas cosas que presta más a la gente que otras, ¿no? Sí, y no sé por qué, y es porque, no sé, venlo como algo vandálico y lo relacionen a eso, a ver portones pintados y no sé. Ya. Que dices, Chema, que algún caso que puede ser. Es que el graffiti puede haber de todo, lo que decía Marcos, de que el ayuntamiento te puede dar muros, puedes tener trabajos con eso y puedes hasta echar firmas como cuando empieza una persona a pintar. No es la ley. No puedes pintar un portón de alguien y si te pillan no te vas a librar porque sí, ¿no? O sea, son cosas que conllevan ya. Que depende lo que... ¿Cómo vos llega, por ejemplo, porque puede llamar la atención a la gente, cómo vos llega a cada uno de vos, por ejemplo, esa relación con el graffiti, por ejemplo, Marcos, ¿cómo te llega la relación y cómo vas desenvolviendo posteriormente? Sí. Claro, mi caso va a ser, aunque sea similar, porque va un poco en la misma onda que en el de ellos, yo soy de otra generación, mucho más anterior, entonces la relación es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a mí me vino más que nada por el movimiento del hip hop. Yo antes era bailarín, era breakdancer de ¿no? B-boying o b-boy o como se pueda decir, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces a mí me vino un poco de refilón por el mundo del hip hop, del rap, de todo esto, ¿no? Del break y tal. Entonces antes era como algo muy vinculante, ¿no? O sea, si tú te dedicabas a una cosa, tenías que hacer un poco de todo, tenías que conocer un poco, tener un poco de cultura en todos los campos del hip hop, ¿no? Y a mí ya desde pequeño siempre se me daba bien dibujar, entonces la vinculación con el graffiti, pues en ese aspecto era un poco, vamos, de cajón, ¿no? O sea, que iba a acabar yendo por ese derrotero, ¿no? Entonces, en el de ellos yo creo que ya el hip hop en general en la provincia y bueno, en el resto del mundo, ¿no? Ya fue, bueno, el resto del mundo antes, obviamente, aquí siempre vamos como un poco más atrás en torno a este tipo de cosas y tal. Y ya les vino un poco más de tardío y ya vino como un poco más separado el tema, ¿no? No necesariamente tenías que estar vinculado
a los otros tipos de movimientos artísticos del hip hop y todo esto. Chema, ¿cómo te llega esa relación con el graffiti y cómo lo desenvuelves posteriormente? No sé, también eres pequeño, te impresiona, lo ves por la calle, no sabes hacerlo, te pones a hacerlo y le vas cogiendo gusto poco a poco y cariño, no sé. Y cuando te das cuenta de repente lo estás haciendo, no es un proceso. Y un proceso poco a poco. David, ¿cómo yo siempre dibujé, desde pequeño siempre dibujaba lo mío y nunca entendí por graffiti, pero empecé en la escuela de arte a hacer el bachiller ahí y había un par de chavales que pintaban y eran bastante conocidos y enseñaban las fotos de lo que habían pintado la noche anterior, el fin de semana, y yo, hostia, quiero probar a hacer esto y primero empecé en el papel y compré mis primeros sprays y practicando hasta llegar a lo que hago ahora. Qué bueno. ¿Cómo lle, por ejemplo, cuando, digamos, toma la decisión de pintar un lugar? Primero, ¿cómo lle el proceso? Primero ve el lugar, dice, aquí prestaríame pintar este tema, después píntolo en un papel, intento trasladarlo con los sprays, ¿o cómo lle ese proceso? Yo creo que eso va dependiendo del tipo de graffiti que tú vayas a enfocar. Obviamente, si tú tienes una intencionalidad más de reventar, más de bombing, más de dejar tu nombre por todos lados, lo que te va a importar va a ser que se te vea. Entonces vas a buscar un sitio que se trague, ¿no? Que es como se dice, ¿no? Que en la lengua coloquial, que se coma, que la gente, cuanto más gente la vea, mejor, ¿no? Entonces tú, si vas buscando ese tipo de objetivos, pues te preocupas de buscar una zona que cumpla esos requisitos. Si, por ejemplo, tú buscas un objetivo más artístico en lo que conlleva hacer el graffiti, pues sí que ya te lo planteas de otra manera. Vamos a ver, o sea, es que depende del enfoque que lleves tú hacia el graffiti. Normalmente la gente, cuando hace el graffiti más por hobby, por diversión y tal, tiene etapas en las que solo quiere pintar, entonces va a un sitio y bueno, se intenta currar algo, pero tampoco se preocupa mucho más, ¿no? de todos estos objetivos. Luego, cuando ya quieres hacer algo más cooperativo, cuando ya te importa, porque el graffiti, aunque parezca que no, es muy cooperativo, necesitas mucho de la cooperación de gente para hacer, sobre todo cuando tiene ese carácter más artístico, ¿no? Ese es el fin, el sumum, ¿no? del graffiti artístico, es juntarse con muchos, con amigos, pasar un buen rato. Aparte, ¿no? La diversión siempre está implícita en este tipo de cosas, pero sobre todo realizar un proyecto artístico serio, de dimensiones, que eso es un poco el objetivo, que luego al final lo consigas o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero siempre un poco el objetivo es ese, es juntarse unos cuantos, hacer un boceto, ¿sabes? Dependiendo de la habilidad de cada uno, pues se van acoplando. Lo que prima en este tipo de cosas es la composición, ¿no? La composición, intentar cuadrar bien los sitios, de dónde va uno, dónde va otro, los colores que va a usar y tal. Pero perdona, primero ves el lugar donde vas a pintar, ¿no? Sí, y para hombre, el boceto ponerlo después en papel, claro, supongo. Obviamente, luego haces el boceto y tal. Claro, eso cuando vas a hacer una producción que se llama, ¿no? Más seria, ¿no? O sea, luego cuando vas a hacer un tipo de, pues un graffiti un poco más como de domingueo, ¿no? De fin de semana y tal, no requiere tanta preparación y ya pues te acoplas donde sea, más o menos, ¿no? Entonces ya puedes improvisar y un boceto y tal, es un poco más libre, entonces este tema, más que nada. David, ¿cómo es ese proceso? ¿Llega uno, imagina en la cabeza un poco lo que va a pintar o cómo es? Sí, eso ya depende, lo que decía él, no es lo mismo pintar un mural o algo que te vayan a pagar por ello, o sea, un trabajo, que salir un sábado por la noche, ver un muro que no es tuyo y pintarlo ahí. Muchas veces improvises, claro. Y, Chema, por ejemplo, cuando llegues, tienes esa idea, después el poder ponerla en la pared, hay veces que es más fácil, más difícil, o a lo mejor la idea que tenías no sale tal cual. O... Depende de la complejidad de la idea también. Si tienes una idea más sencilla, pues claramente te va a costar menos adaptarla a una pared. Y si tienes más compleja, depende de... No se pinta igual en pared que en una hoja. Puedes saber dibujar en una hoja y no en pared. O sea, son técnicas totalmente diferentes. No depende de la habilidad que tengas en cada una de las dos.
E depois como lle digo, porque lle un tema per interesante este del grafiti, por exemplo, unha vegada que uno tien ese boceto nel folio, llega a ti en la pared, vamos a poner unha pared como exemplo, ¿no? Despois como fai? Pinta primeiro unes líneas negres, por exemplo, prietes e despois va rellenando los colores. Normalmente, aunque parezca que no, hay como cierta jerarquía en torno a esto, ¿no? Entonces, una gente que lleva mucho tiempo, la persona que lleva más tiempo, que lleva mucho tiempo, los que más saben, vamos, en torno a esto, que están tienen más callo, en torno a hacer murales y tal, suelen ser un poco los que dirigen un poco el muro en torno a esto. Entonces, más o menos tienen las ideas, se coordinan 2 o 3, que son las personas que te digo yo, que más o menos llevan un poco el tema este, y, hombre, lo ideal es que entre todos se planee todo, pero siempre hay gente que no se quiere complicar tanto la vida. Entonces, lo único que quiere es dejar ahí la parte que le corresponde a él y ya está, ¿sabes? Entonces, ahí es donde... Es que lo más complicado luego cuando te vas a hacer un proyecto artístico de este tipo es precisamente esto, es coordinarte un poco con los demás, ¿no? Que es lo más difícil, pero lo más bonito también, ¿sabes? Porque al final es el esfuerzo de todos, no es tuyo nada más, es un proyecto común, o sea, común, de todos. Y al final yo creo que eso es el encanto un poco donde reside toda esta obra, ¿no? Que no estás haciendo una cosa... hay gente que sí, por ejemplo, hay gente que no le interesa este tipo de cooperación y lo que le interesa es dejar su graffiti y hacérselo él solo entero, ¿sabes? Yeah. Pero yo creo que lo bonito un poco es esto, ¿no? Es intentar entenderte un poco con tus compañeros y intentar realizar esta producción, ¿no? Entonces, ya te digo, normalmente se alude un poco a los que saben más, los que tienen un poco más de veteranía en este aspecto, claro, y dirigen un poco por dónde va la composición, porque esto es todo, la complejidad es la composición de todo esto. Y luego ya los demás se van acoplando un poco con los colores y todo, según dónde va acorde cada cosa. Claro, despois va cada un. Vamos llevamos un cachuco aldericando, vamos a hacer unha posa para a publicidade, estamos tratando este tema per interesante del graffiti en Asturias, acordaivos que tenéis ese hashtag alderiques graffiti, facemos unha posa e despois vamos ver lo que lle, aparte del graffiti, como lle esa composición, como lle cuando uno tiene que mercar les pintures, vais contarnos un poquitín como lle esta historia, porque parece un tema per interesante. Estamos aquí enseguida. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mellores ofertes y los mellores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia en Mieres. Eroski contigo. Viajes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas exmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Seguimos en Alderiques de Asturias, como decíamos, hoy estamos tratando el tema del graffiti. Para ello acompáñenos, como decimos, a la mía manzorga Marcos y David, y a la mía mandrecha Marcos y David, y a la mía manzorga Chema. Estamos explicando antes, Chema, de la posa, lo que lle ese proceso, ¿no? Vemos la pared, tenemos ese boceto, pero después, claro, una pared tiene colores, ¿no? ¿Cómo se fai después para ir buscarlos? Decir, bueno, pues necesito tanto de rosu, tanto de mariello, como lle ese tema. Pues depende mucho también de los materiales, porque puedes pintar a lo típico que se suele pintar, que es aerosol, a spray, pintura spray, o puedes pintar a pintura plástica con rodillos o pinceles. Entonces
básicamente lo que tendrías que hacer en pared es un esbozo del boceto previo o improvisar, da igual, con lo que sería el esqueleto de lo que quieres hacer, de lo típico que son letras o de muñecos, lo que vayas a hacer. Luego es ir añadiendo manchas, ir tapando hasta que llegue el resultado final, más o menos. Sí, hasta que tú vas viendo lo que tenías pensado, vas viéndolo en la pared, ¿no? Pero bueno, básicamente es hacer eso, un esbozo en la pared de lo que quieres hacer y luego ya rellenas y en caso de las letras lo trazas y haces tus detalles, tus cosas. Y bueno, es que es totalmente diferente, bueno, puede ser totalmente diferente lo que es la pieza típica de letras de graffiti que a lo que es quecos y otro tipo de cosas que no tienen que ver con las letras. Sí, que hay diferentes cuestiones, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que claro, la gente piensa en graffiti en algo muy general y hay muchas cuestiones que se pueden pintar y además tipos de graffiti, ¿no? ¿Podéis explicarnos un poquitín que también no solo lleve una pared o también, ¿no? Bueno, en un inicio lo que genéricamente se conoce como el graffiti, en verdad el graffiti al final se ha convertido, bueno, aparte ya no estoy hablando de movimiento, de cultura, si apartamos todo este tipo de cuestiones y tal, al final en lo que queda en el colectivo de la gente es una estética, un tipo de estética que se ha generado a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando ya vemos una serie, sobre todo se ve mucho en las letras o en determinados dibujos que tienen una serie de elementos o estilo o temática o estética, al final lo acabas identificando, relacionado, vinculando con el graffiti indirectamente, ¿no? Aunque luego haya grafitis de todo tipo, ¿no? Que coma del diseño, que coma de la ilustración, que coma de todo saber, ¿no? Al final el graffiti es tan libre que puedes hacer lo que te salga de las narices, ¿sabes? O sea, no es una cuestión simplemente tal, pero sí que es verdad que en lo que es cultura general de toda la gente, ya no estoy hablando del grupo de los grafiteros, ¿no? Que ya tenemos nuestra idea propia del graffiti y tal, sino cultura general ya se ha transformado en una estética. Bueno, a pensamiento de la calle, la gente sigue pensando que es pintar con spray, pero no necesariamente el graffiti tiene por qué utilizar un aerosol o algo de esto, ¿no? Sí que es una herramienta útil porque se adapta a todo tipo de superficies, al ser una pintura que es expulsada aéreamente, ¿no? Pero actualmente hay grafiteros que no tocan el spray para nada, utilizan solamente lo que te decía él, ¿no? Pues pintura plástica, rodillos, tal. Incluso hay gente, bueno, de todo tipo, que utiliza acrílicos, óleos, de todo, ¿no? Entonces, claro, eso es tan libre que cada uno tendrá sus cuestiones. Habrá más puristas, habrá menos puristas, ¿no? Sí, decía, también hay un tema que me prestaba a poner enriba la mesa, si te parece, David, y entrugo vos a todos, para que opinéis que hay la imagen, decíamos, ¿no? El graffiti como que pintar, o bueno, la imagen en general, estamos hablando de la xente, ¿no? Pero y el graffiti úsase o usóse como una muestra de vindicación, es contra el sistema, o qué vos parece? Yo creo que eso depende un poco del carácter de cada uno también. Hay gente que es muy reivindicativa, entonces utiliza como el graffiti como algo reivindicativo. Obviamente tiene determinadas tendencias reivindicativas, no dejas de reivindicar tu espacio en el mundo, ¿no? Es como supuestamente nació, o sea, yo te estoy hablando hipotéticamente, ¿no? El graffiti nació como se conoce actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, unos que nació en Nueva York, otros que en Filadelfia, otros que en Perico, bueno, eso, ¿no? Entonces, la historia es la siguiente, que es como que frente a toda esa masificación urbana y de gente, ¿no? Y esa masificación de los medios de comunicación, ¿no? Ese bombardeo constante, ¿no? De todo este tipo de utilizar una estética, un diseño, etcétera, ¿no? Para convencer a la gente, para sus marcas registradas, todo esto, ¿no? Pues surgió un poco la idea de entidad o identidad surgida del anonimato de cada individuo, ¿no? Entonces, sobre todo en zonas donde eso era bastante complicado de salir, ¿no? Surgir como individuo, que le reconozcan como individuo en una masificación de gente tan grande, ¿no? Como puede ser una ciudad de los Estados Unidos. Pues entonces
en los barrios donde están más marginales y tal, pues la gente tenía más dificultades como para salir, para dejarse ver, pues salió un poco la idea esa de poner su nombre, reivindicar su nombre frente a una sociedad totalmente masificada. Es un poco la teoría que hay en torno a todo esto, ¿no? Entonces, no deja de tener su rasgo reivindicativo, ¿no? No necesariamente tienes que poner no a, ¿sabes?, partido político, entre comillas, etc., no a tal, no, yo qué sé. No necesariamente tienes que ser tan explícito el mensaje, ¿no? Puede ser más a nivel personal, como lo que te estoy hablando yo. Entonces, no deja de tener cierto grado de reivindicación, si lo vemos de esa manera, como te lo estoy explicando yo, ¿no? Pero, claro, luego ya, de una manera más explícita, dependerá de la temática y de cada uno. Es lo que te decía, ¿no? Pues habrá gente que guste más de exportar sus ideas, ¿no? No deja de haber gente, luego, mediante técnicas ilustrativas, pues introduce mensaje, ¿no?, en sus ilustraciones de este tipo, ¿sabes? David, ¿piensas que el graffiti puede ser como un camín que para mostrarle un poco lo que está uno molesto con el sistema o para vindicar determinadas cosas? Hombre, el graffiti es un principio y escribir tu nombre por cuantos más sitios posibles y que lo vean, tu nombre o el de tu grupo, tu crew, lo que quieras. Pero eso, en determinadas ocasiones puedes poner tu ideal político, unos sí, otros no. Ahí depende de cada uno, por donde quiera llevar el spray. Sí, por donde quiera prestar. Chema, ¿piensas que el graffiti usase o puede usarse para indicar algo o depende? Yo lo que ha dicho él, que depende de cada persona. O sea, si una persona está metida en política, normalmente esa persona, si pinta también, suele lo que pinta hacerlo con motivos políticos. Luego hay gente que le gusta expresarse por la idea que le gusta expresarse y lo intenta hacer de una forma más artística, que son mensajes puede dar mensajes que no tienen nada que ver con la política, con mensajes hippies, pues, sí, claro, depende un poquito. Movida. Claro. Siempre intentas hacer un poco lo que te gusta. Por ejemplo, a ti te gusta el cine de zombies y pintas zombies. Siempre te intentas expresar un poco tus gustos, llevarlos a cabo a la pared. Claro, y depende un poquitín los gustos que normal que si tus gustos son políticos intentes llevar... Sí. Y decís también una cuestión que nos parece pero interesante, que es el tema de la visibilidad, ¿no? Que claro, que uno va a buscar un sitio donde lo vea todo Dios, ¿no? Que también Depende. Claro. Si busques un sitio que... a ver, todo depende de lo que quieras hacer. Si quieres que se vea, tendrás que hacer algo rápido, pero si quieres dejar algo más guapo, algo que guste más a la gente, tendrás que echarte horas ahí. Claro, a lo mejor otro lugar o lo que sea, ¿no? Vamos a ver, o sea, la finalidad de que sea visible, ¿no? De que, obviamente, que sea visible, que lo vea la gente, está ahí en todo momento, vamos, o sea, tú estás pintando en la calle, o sea, estás pintando para un público, no estás pintando para todo el mundo, ¿sabes? Es como, si lo entiendes de una manera, desde el punto de vista del grafitero, es un regalo que das a la ciudad, ¿sabes? Y si le vas a hacer guapo, quiero decir, ¿no? O sea, vamos a ver, luego igual a la gente le parece mal, no le gusta y no le parece para nada eso, pero bueno, lo que te intento decir es que en un principio tú buscas llegar un poco a la gente y pintar también, aparte para ti, para que lo vea la gente, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de si vas a poder, por las buenas, o no, pues entonces lo vas a hacer bien, o tu capacidad propia lo vas a hacer bien, o lo vas a hacer mal, o lo vas a hacer en un sitio que te vean, o lo vas a hacer en un sitio apartado para poder explayarte tú, porque no te dejan o no puedes, ¿no? Entonces ahí viene la relatividad. Pero, hombre, si te preguntas a un grafitero, ¿qué te parece si nos ponemos aquí en mitad de la calle y te dejamos una pared enorme para que la vea todo el mundo y tal y cual? Al principio se acojona, ¿no? Dice, hostia, vaya responsabilidad, ¿no? Es una cosa, sobre todo, hostia, me lo tendría que currar, ¿no? Pero seguramente que vamos a hacer encantado, ¿sabes? Sí, que me vea, ¡pum! ¿Sabes? Sí, ¿Cómo no va a querer que le vea?
Claro, ¿no? y poner el mío nombre y decir, oye, pues esto Claro. píntelo yo. Interesábanos, para ir rematando la Alderique, como nos, bueno, somos un programa que falamos en asturiano, siempre en clave asturiana, queríamos que nos contares un poquitín cada un cuál es la situación del graffiti en Asturias y cuál pensáis, albidráis que puede ser el so futuro. Chema, si te parece, entamamos por ti, ¿qué te parece la situación, o qué nos puedes explicar un poquitín cuál es la situación del graffiti en Asturias, qué zonas hay donde se pinte o qué movimientos? En Asturias tampoco hay metrópolis tan grande como puede ser Barcelona o Madrid, que ahí la cultura, el movimiento está mucho más expandido y puede haber, aparte de haber 100 veces más personas que lo hacen, también hay 100 personas más que apoyan esa cultura, ¿sabes? Aquí en ese sentido estamos un poco más, aunque esté algo avanzado comparado con hace unos años, todavía seguimos un poco precario en ese sentido. Pero vamos, cada día la gente lo va viendo dentro de lo posible mejor, va ayudando más, a veces no, pero bueno. David, ¿cuál es la situación en Asturias? No sé si hay lugares, bueno, también hay una cuestión como de la población que tenemos y lógicamente pues depende un poquitín de esas sí, cuestiones. Sí, luego también la zona, yo por ejemplo soy de la Cuenca y hay graffiti y poco se ve, luego vas para Oviedo, Gijón y ya hay más gente que pinta, hay más cultura del hip hop y tal, y eso, depende de la zona. Marcos, ¿qué podemos contar a la gente de cuál es la situación? La situación asturiana, yo como miembro de una asociación, ¿no? Que estoy en contacto continuamente con todo este tipo de gente que precisamente es el que moviliza un poco estas cuestiones juveniles o de la juventud o actividades artísticas y tal, se ha convertido un poco, sí, de momento más a nivel eventual, ¿sabes?, de eventos y de esporádicamente que en una cuestión más constante de dejarnos una serie de permisos para un sitio determinado donde podamos ejercer esta actividad artística, ¿no? Entonces yo creo que bastante lento en esa cuestión. Por ejemplo, parece que la baza aquí en Asturias era Gijón, que era la baza importante que teníamos ahí, pero por ejemplo este verano nos han echado para atrás una serie de proyectos que era precisamente el paso que queríamos dar un poco hacia adelante, sobre todo la asociación que lleva allí en Gijón, ¿no? Quería tirar un poco hacia adelante, todos estábamos apoyando porque todos teníamos ganas de ese paso también, ¿no? Aparte del propio individuo que estaba iniciando esa propuesta, ¿no?, para el Ayuntamiento de Gijón, y se nos echó para atrás esa propuesta. Y era un paso bastante importante a la hora de concienciar a la gente frente al arte urbano, el graffiti y todo esto, y de tomar un espacio urbano significativo, ¿no? Y yo creo que una iniciativa que encima se está dando en toda Europa, se está empezando a movilizar ya a nivel nacional, y aquí nos estamos quedando un poco retrasados con respecto a otras ciudades que encima carecen de más importancia, que por ejemplo nosotros que encima tenemos 3 núcleos urbanos importantes en Asturias, ¿no? Que son Avilés, Gijón y Oviedo, y parece que encima la que peor lleva toda esta cuestión es Oviedo, o sea, que tendría que ser la que más tendría que apoyar todo este tipo de cosas, porque supuestamente es la capital, entre comillas, sí. Pues nada, la que es lo peor, ¿no? Parece que cuesta un poco arrancar con ese aspecto, sobre todo más con Oviedo que con las otras dos, ¿no? Tienden, no sé, hay como más secretismo, cuesta más llegar a los sitios. Hemos iniciado propuestas a los ayuntamientos para que empiecen a dejar espacios urbanos destinados, ahí siempre surgen problemas, o si no dicen que sí, pero se empieza a alargar en el tiempo y no se sabe respuesta, y esperemos que haga un poco de cambio de conciencia y de que se tomen en serio un poco estas iniciativas, ¿no?, por parte de todos nosotros, de todas las asociaciones y los amantes de este arte urbano en torno a esto, ¿no? Entonces, a ver si empiezan a cambiar un poco
las cosas. Sí, esas mentalidades, a ver si piden acá mudar o lo que sea. Estamos ya rematando la Alderique, queremos daros las gracias de Alderique de Asturias que tuvierais con nos, pero antes de rematar el Alderique sí que tendríamos un minutín para cada un, entramos por Chema, si te apetece dar un mensaje o hablar un poco de lo que estaba falando Marcos, de futuro, cómo ves el futuro del grafiti o en general del arte urbano en Asturias. Yo sé cómo está el presente, pero el futuro depende cómo salgan las nuevas generaciones, cómo prosigan las de ahora. Puede ser muy o caótico o lo contrario, o sea, no soy vidente en ese aspecto. Pero ves que se incorporen xente mozo que te ha interesado en esto del grafiti y del arte urbano? Hay épocas en que sí, ahora mismo no. Ahora mismo no veo mucho así gente nueva y tal, pero bueno, hay épocas de repente que salen la de Dios o luego luego vuelven a salir, van por etapas también. Que llegue como dientes de sierra. David, como ya para rematar este Alderique tan interesante falando de arte urbano, de grafiti, ¿cómo ves el futuro? Hay gente, estaba diciendo ya Chema, hay gente que se incorpore, que amo ese interés puesto el grafiti. Que yo conozca, nadie se incorpora últimamente. Yo debo ser de los más jóvenes que hay ahora y tengo 20 años. ¿Y el futuro ves lo que...? Hombre, cada vez yo creo que se va aceptando más, así que salgan cosas y que nos dejen pintar medianeres de los edificios, yo creo que sí, medianeres. Y para rematar, Marcos, bueno, como estáis en la asociación, ¿cómo vais ese futuro? Y sobre todo, por eso, Asturias, una de las características que tiene, desgraciadamente, y esto, no hay un relevo generacional en ningún aspecto de la sociedad porque la mocedad tiene que colar de Asturias por problemas laborales, entonces, claro, en el grafiti que se asocia mucho a mocedad, pues supongo que también habrá esos problemas. ¿No? La cuestión es esa, vamos a ver, o sea... Es verdad lo que dice David, ¿no? De que cada día está como más aceptado, es que por cajón va a acabar siendo más aceptado porque las generaciones van cambiando y van ya conviviendo, creciendo con esto a lo largo de su vida, ¿no? Ya cuando son jóvenes ya lo están viendo, ¿no? Ya tiene bastante relación con la juventud, ya cuando empiezas cuando eres chaval, y cuando eres chaval es como que aceptas mucho, sobre todo te están bombardeando también con esa estética y es como que lo integras más, ¿no? A tu cultura. Entonces sí, se está aceptando más, se va a ir aceptando más, obviamente va a ir llegando más por narices, eso no lo detiene nadie, ¿no? Pero la cuestión va a depender ya de la chapa que podemos llegar a dar nosotros, o sea, de que nosotros seamos constantes en ese aspecto y que los que vengan detrás pillen el relevo, ¿no? Un poco de la constancia de seguir dando un poco la chapa con torno a esto y que al final pueda tirar para adelante y al final podamos llegar a mayores, ¿no? Que es lo que intentamos, pues eso, lo que había explicado él, pues en principio conseguir acceder a las medianeras, de manera, pues fachadas de edificios ya a nivel alto, que eso ya se está llevando a nivel nacional y eso es un poco a lo que aspiramos nosotros actualmente, a nivel artístico te estoy hablando, no, cada uno ya tararí, pero vamos, sí, en principio es eso a lo que aspiramos y básicamente estamos ansiosos a que llegue, estamos mandando propuestas y tal, y todavía como que no acaba de arrancar, o pretenden hacerlo con concurso público, es un poco complicado, ¿no? Porque ellos piensan que haciendo eso me cuelgo la medallita y tararí, ¿no? O sea, ya tengo ya el cuento hecho, ¿no? Cojo y ala, que se presente Perico, el de los palotes. Y eso no es así, porque tienes que tener una determinada experiencia, tienes que tener la carne de grúa, es que no va tan, ¿sabes? Sí, no luego pillan a Julanito de Villarriba y sí, dibuja muy bien, pero luego súbete a la grúa. Claro. ¿Sabes? O sea, claro, que es más complicado de lo... Claro, entonces es un tema un poco que está ahí y ellos siguen emperrados en hacer concursos públicos y chorradas así, que no valen para nada actualmente, o sea, para nada, porque eso lo único que haga es generar mal rollo y que compitan unos con otros y ¿sabes? Si piensan haciendo concursitos, pues no, al final eso no va a ser la solución va a ser... coger a una gente que se dedique de continuo y que tenga determinada experiencia y formación en eso, aunque sea autodidacta en ese aspecto, y la hay, y hay asociaciones, o sea, es que hay tres, ¿no? Ya no es una, ya son tres, y joder, pues tira de alguna de ellas, o tira de las tres, y al final ¿qué más da de que tires de una porque nos vamos a llamar nosotros? O sea, sí, ¿me entiendes? Entre vosotros vais al final, aunque les salga una, van a ir todos detrás, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión, que lo lleve la gente que lo tiene que llevar en ese aspecto.
que si están ahí es por algo. A ver lo que nos va achispando, que vamos achispando en el futuro. Queremos daros las gracias, rematósenos el tiempo, queremos daros las gracias a Chema, a David y a Marcos por estar con nos hoy neste alderique tan interesante como foi falar de arte urbano de graffiti. Llegamos ya a la fin, muchísimas gracias por estar con nos y como decíamos, ya estamos rematando el programa. Gracias a todos por estar al otro lado, un programa más aquí de Alderiques de Asturias que vos ofertamos en Muy Televisión. Damos las gracias también a la Casa de las Radios en el Concello de Vimenes que nos aporta esta escenografía tan guapa como la de este Concello asturiano. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene, que tenemos otro programa aquí en Alderiques de Asturias. Viajes Macondo lleva una esencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifas a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertas y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.